En esta mañana comenzamos a predicar sobre este programa tan usual en nuestras iglesias, que es la semana, nosotros no le llamamos Semana Santa, sino la semana de la Pasión de Jesús. Esta mañana estuve diciendo algunas de esas cosas y estamos continuando esta noche con unos cuantos aspectos que no hablamos esta mañana, que me gustaría compartir con ustedes. Antes de comenzar, quisiéramos darle todo el saludo de nuestro corazón a todos nuestros hermanos que sabemos que nos están escuchando, nuestros hermanos que están lejos. Quisiéramos darle un abrazo a todos. Queremos que donde quiera que ustedes estén puedan recibir el amor nuestro. Satanás por todos los medios habidos y por haber, está evitando que la iglesia tenga este contacto, y nosotros mismos lo sentimos, pero nosotros le pedimos que ustedes sean fuertes y hasta que pasen estos quebrantos. Así que esperamos que Dios les bendiga a ustedes cada uno y a nosotros también. Esta noche vamos a usar algunos de los textos de la mañana, pero más bien quiero enfrentar otro asunto, porque triunfal, cuáles fueron los asuntos que se dieron allí importantes durante esta semana, y queremos hacer este anuncio. El miércoles tendremos el estudio bíblico y el culto de oración, pero tendremos un estudio sobre la llamada Semana Santa. Así se llama el estudio, la llamada Semana Santa, que hay de verdad, por qué nosotros hacemos actividades esta semana, de dónde sale. Después, el viernes, tendremos un programa especial. No hemos transmitido los viernes, pero este viernes es un día tan especial, que es la celebración de la muerte de Cristo. Durante muchos años he predicado el sermón de las 7 palabras, y ahora queremos esta semana también hacerlo. Así que el viernes, Dios mediante, estaremos compartiendo con ustedes el sermón de las 7 palabras de Jesús en la cruz. Y el domingo pues será domingo de resurrección. Extrañaremos la cantata de nuestro coro, extrañaremos el gozo que da la resurrección de Cristo, pero nosotros podemos tenerla en nuestros hogares, porque lo que tenemos en el corazón, la iglesia es el corazón, es la reunión, somos nosotros. Lo otro es templo. Por muchos años la iglesia primitiva no tenía templos. Nosotros sabemos de hermanos en distintos lugares del mundo que no han tenido templos y se han reunido en casa, debajo de una mata. Teníamos una casa culto en Cuba, que seguramente estarán escuchándonos, y toda esta familia de Tico, que era debajo de una mata de mango. Así que donde quiera que ustedes estén, esperamos que puedan estar en contacto con nuestra iglesia, en este caso con este culto sobre la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Quisiéramos tener una palabra de oración, y esta palabra de oración no solamente por nuestro sermón, sino también una palabra de oración por todos nuestros hermanos en el mundo, y también por todos los que sufren de todas las naciones, sean cristianos o no. Pedimos que la iglesia sea activa en esos lugares, que la iglesia pueda aprovechar esta oportunidad de dolor, que pueda llevar consuelo, este tiempo de oscuridad que puede llevar luz, este tiempo de tristeza que puede llevar gozo y paz, y este tiempo desesperanzado de mucho que pueda la iglesia llevar esperanza. Así que vamos a tener una palabra de oración. Oremos. Amante Padre Celestial, estamos agradecidos porque tú nos has dado la salvación, y en esta hora te pedimos, Señor, que nosotros podamos tener el buen ánimo de enfrentar todas estas dificultades sin olvidarnos de ti, sin olvidar que somos, que no perdamos nuestra identidad, que los problemas y las dificultades que pudiera el diablo poner en nuestro camino podamos sortearlas, que todos aquellos que sufren, que están en tribulaciones, puedan encontrar en ti el consuelo que necesitan, que nuestros hermanos que puedan estar tristes, angustiados, puedan encontrar la paz, el gozo, que aquellos que están desolados, angustiados, sin saber qué va a pasar, desesperanzados, démosle, Señor, en tu nombre, la esperanza para que puedan resistir hasta que pasen estos quebrantos. Pedimos, Padre, que tú bendigas a nuestros hermanos, donde quiera que estén. En esta hora llévale tu palabra, tu bendición
tu consuelo. En nombre de Jesús, amén. La entrada triunfal de Jesús, segunda parte, está basado en la entrada en Juan 12, del 12 al 19. Decíamos que en la mañana que había derrotas que parecen triunfos y triunfos que parecen derrotas. Este es el caso de un triunfo que parece derrota. Después de eso, ahí está. Entonces, en el número 3 tenemos la entrada triunfal, Juan 12, del 12 al 13. Ustedes quizás no lo puedan ver bien, pero lo pueden leer en sus Biblias. Juan 12, 2 y 13, solamente 2 versos. El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, habíamos dicho en la mañana que el ministerio de Jesús estuvo más bien alrededor de Capernaum. 13. Tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y el versículo siguiente es cuando dice que halló Jesús un asnillo, entrada triunfal, el slide 4, halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito: no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, montado sobre un pollino de asna. Zacarías 9:9. Esta profecía de Zacarías fue en el periodo después que salieron de Babilonia. Profetizó Zacarías a Ageo para animar al pueblo, pero en esa mirada del futuro que tiene la profecía, pues estaba hablando del Mesías. Entonces queremos, en primer lugar, decir por qué Jesús tenía que morir. Es posible que alguno esté escuchándonos en esta hora que no sea ducho en la materia del Evangelio, en la Biblia, en el mensaje de Dios. Queremos decirle que Cristo tenía que morir porque Él era un sacrificio propicio, un sacrificio, una expiación. La Biblia decía desde el principio del mundo, cuando el hombre pecó, el hombre tenía necesidad de un sustituto porque el hombre estaba condenado a la muerte. Por cuanto todos pecaron, están todos destituidos de la gloria de Dios y la muerte se extendió por toda la raza humana. Romanos 5:12, desde el día que Adán pecó, entró la muerte, también entraron las enfermedades, también entró los cataclismos y todas las cosas malas. En esta tierra no había nada malo. Todo era bueno para comer, bueno. Dice la Biblia que Dios vio que todo era bueno. Sin embargo, el hombre puso esto malo. Así que desde entonces hasta hoy la humanidad se ha dado a la tarea de destruir el mundo que Dios le dio. También el pecado y los mismos elementos fueron cambiados. Y por eso es que hay profecías extraordinarias sobre la segunda venida de Jesucristo. Jesús tenía que morir porque su muerte era una muerte sustituta, un sacrificio expiatorio. Y para poder entender tenemos que remitirnos a la historia de la Pascua en Éxodo. Les invito a que ustedes busquen en Éxodo capítulo 12 en sus Biblias, del 1 al 14 hay una lectura, y en esas plagas finales, antes de que el pueblo saliera libre, estaba la plaga de la muerte de los primogénitos. El ángel exterminador de Dios pasaría aquella noche y la familia que tomara un cordero, sencillamente tomar un cordero, matar a aquel cordero según las leyes que Dios le dio para el cordero, un macho de 1 año, tenía que tomarlo el día 10, guardarlo hasta el día 14, inmolarlo entre las 2 tardes y con la sangre pintar entre los dinteles de la puerta allí. Y dice que esa noche pues el hijo mayor de esa familia sería liberado, es decir, que no moriría. Por eso el cordero es un sustituto del hijo. Así que Cristo, en aquel momento se establece la fiesta de la Pascua, que proféticamente miraba al futuro cuando el Señor Jesucristo moriría por los pecados de toda la humanidad. Un poco antes se estableció todo el sistema levítico de los sacrificios. Ustedes, los que están acostumbrados a leer la Biblia, verán que cuando el hombre pecaba había que llevar un cordero, o si era pobre, 2 tórtolas, 2 palominos, en fin, toda una serie de cosas
que tenían que morir por el pecado del hombre, era un sustituto. Pues aquí, en este pasaje de Éxodo, se nos dan los comienzos de esa celebración tan importante que es la fiesta de la Pascua, que se celebra en esta fecha, esa conmemoración de Jesús cuando vino ya a morir en la cruz. Cristo era el Cordero de Dios. La historia de Abraham y de Isaac está en Génesis 22:13. No, ya el niño pasó. Ahí está el texto de Jesús tenía que morir porque su muerte era una muerte sustituta, un sacrificio expiatorio, que es la historia de la Pascua. Éxodo 12:1 está repetido para que no se nos olvide. Cristo era el Cordero de Dios, y ahí está la historia de Abraham y 22:13. ¿Ok? Si la buscan en Génesis 22:13 van a ver una historia bellísima. Dale para atrás un poquito. El antiguo, el anterior a ese. En Génesis capítulo 22, los que conocen la Biblia recordarán que Abraham fue mandado por Dios a sacrificar a su hijo como un cordero expiatorio, y allí en Génesis, en el capítulo 22, se ve Abraham tomar a su hijo Isaac y salir al monte Moria a ofrecerlo en holocausto. Abraham tenía fe de que él no tuviera que hacerlo, pero lo cierto es que la Biblia dice en Génesis 22 que él subió con su hijo. El hijo se dio cuenta de que había algo que estaba mal, que estaba faltando allí el cordero. Estaba el cuchillo, estaba la leña, pero no estaba el cordero. Entonces se lo dijo a su padre, y el padre Abraham le dice: Dios se proveerá de cordero, hijo mío. Génesis capítulo 22, versículo en el versículo 9. En el 8 respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto. El cordero era él. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar, compuso la leña, ató a Isaac su hijo, lo puso en el altar sobre la leña, extendió a Abraham su mano. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Escuchen el 13. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Fue Abraham y lo tomó, y ese fue el cordero del holocausto. ¿Quién proveyó ese cordero? No lo proveyó Abraham. No era el cordero del hombre, es el cordero que Dios le dio a Abraham. Era el cordero de Dios. Por primera vez, el hombre no tuvo que buscarse un cordero que muriera por él. Por primera vez, el sacrificio no lo puso el hombre. El hombre tenía que poner el sacrificio por sus pecados. Pero aquí, en este caso, desde un punto de vista profético, y por primera vez, Abraham recibe la bendición de que o su hijo o un milagro. Dios le dio el milagro. Dios le dio el cordero para el sacrificio. Siglos más tarde, cuando el Señor Jesucristo viene a este mundo y está empezando su ministerio, dice el apóstol Juan, en Juan 1, versículo 29, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que miren la similitud. Aquel Cordero de Génesis 22 era un tipo de Cristo. El Cordero fue un tipo de Cristo. Y ahora tenemos el verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1,
29. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es decir, un sacrificio por el pecado. Jesús triunfó sufriendo y padeciendo, pues era un sacrificio sustituto y expiatorio. Así que ahí tienen el cumplimiento de aquella promesa de aquel cordero que Dios le dio a Abraham allá en Génesis 22. Ahora, hay un pasaje muy conocido de todos nosotros, Juan 3. Juan 3:16 es el pasaje más conocido por los cristianos del mundo entero. Pero hay dos pasajes que están juntos: la serpiente y la cruz. En Juan capítulo 3, verso 14, está la historia. En Juan, en vez de Juan 3:16, estamos pensando en Juan 3:14. Les invito a abrir sus Biblias y a buscarlo, porque yo no lo puse completo porque en realidad no se ve. Ese está después. Deja el anterior. Ese ahí déjalo ahí. Juan 3, 13 y 14. Pero en el 14, el 16 es el que más conocemos, ¿verdad? Pero cuando él está discutiendo con Nicodemo, Jesús le dice a Nicodemo, y Nicodemo se sabía bien esa historia: como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si algún juego bíblico de eso le preguntan alguna vez a usted que cuántas veces se dice para que todo aquel que en él cree no se pierda, usted diga que 2, porque se dice en el 15 y se repite en el 16. Quizás Moisés no entendía nada de que aquella serpiente que él estaba levantando, porque el pueblo había pecado, hubo una plaga tremenda de serpientes, por donde quiera salió una serpiente te moría, y a los 4 pasos morías y caías muerto. Y Dios, para aliviar a su pueblo, no sanó al pueblo, sino pues levantó una serpiente de bronce en un asta que se viera de todo el campamento, para que el que mirara a la serpiente después de ser mordido se sanara. Así que había que tomarse el trabajo de ir hasta la puerta de la tienda, mirar el palo altísimo, y allá se veía la serpiente, y en el momento que miraba, se sanaba. Algunos pensaron, andando los siglos, que la serpiente tenía algún poder. Cogieron la serpiente, y cuando ellos entraron a la tierra prometida, por años y años, cogieron la serpiente y la escondieron en algún lugar, y había un grupo que todavía quizás le quemaba incienso a la serpiente, y en ese estilo de hacerle reverencia a las cosas y no a Dios de los cielos. Dice la Biblia que ya en tiempos posteriores, ya cuando ya el reino estaba decadente, en tiempos de sequías, casi a las puertas estaban los ejércitos babilónicos. Dice que Ezequías encontró aquella serpiente, la quemó y le llamó Nehustán, cosa de bronce. Lo cierto es que aquella serpiente levantada sobre el asta, según Jesús, era un símbolo, era un tipo de la muerte de Cristo en la cruz. Por eso él le dice, como Moisés, para llevarlo de lo conocido a lo desconocido, le dice a Nicodemo, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ahora viene el versículo que tú y yo hemos conocido toda la vida: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Ahora está allá arriba también, pero no en un palo, sino está en la cruz, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Quiere decir que aquí tenemos al símbolo de la cruz en la serpiente y después en la cruz del Calvario. Dice Isaías en el famoso pasaje que todo el mundo se conoce:
como cordero fue llevado al matadero. ¿Se recuerdan el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Todos nos hemos conocido este texto toda la vida. Dice que como cordero fue llevado al matadero. Dice que los corderitos no ni gritan cuando los matan. Lo cierto es que Cristo hizo eso. El triunfo de su propósito salvador es porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ese es el plan. Y para poder rescatar al hombre que está en manos de Satanás y de la muerte y del pecado, Jesús tiene que morir como el cordero aquel que moría en la Pascua, como los corderos que morían en el tabernáculo, como aquel cordero primero que dio Dios a Abraham, el cordero de Dios que quita el pecado del mundo según Juan el Bautista. Así que nosotros nos descarriamos, pero Dios cargó en él, en su Hijo, el pecado de todos. El triunfo de su propósito salvador era porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ese era su plan. Aquí parece Cristo como un pastor que está buscando a sus ovejas. Hay otro pasaje que todos nos conocemos, que está en Lucas 15, el pasaje famoso del hijo pródigo, que está junto con el pasaje de la oveja perdida. Hay quien se recuerda del hijo pródigo, pero la oveja perdida se queda. Había tres cosas que se perdieron en Lucas 15: una oveja, una moneda y un hijo. Quizás se perdía la moneda, quizás le hizo Jesús la historia para que ellos entendieran el valor. Quizás los que estaban más metalizados, pues quizás no le llamó la atención de la oveja porque no eran pastores, y no le llamó la atención del hijo porque no tenían hijos. Pero sí amaban el dinero. Se me perdió un dinero. Qué bueno es encontrarlo. Lo cierto es que las tres historias es del amor de Dios buscando a los perdidos. Jesús está en el papel de ese salvador de sus ovejas. Y aquí en esta entrada triunfal hay dos momentos que yo no se los dije por la mañana. Ahí está, cuando Jesús llora mirando a Jerusalén. Jesús llora viendo a sus ovejas de lejos, ovejas descarriadas que se han alejado, que no quieren amarle, que no quieren recibirle. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella diciendo: oh, si también conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz. Lucas 19, 42 al 43. Hay otro pasaje que viene después, este pasaje, el siguiente, fue un poco antes, dice palabras parecidas, pero no es el pasaje de cuando Jesús a ir allá a Jerusalén. Fue un poco antes, fue ahí mismo en Lucas, pero fíjense que este fue en Lucas 13, que se confunde con este pasaje cuando se dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas, de mis alas, y no quisiste? Como ustedes se dan cuenta, mis queridos hermanos, una de las cosas que tiene el camino de fe, que es un camino de decisión personal. Muchos padres cristianos, viendo padecer a sus hijos, les ruegan, les lloran, les suplican que abandonen el camino de perdición en que hayan, porque como padres y como mayores saben a dónde va ese camino, un camino que no tiene final, un camino que nunca terminará feliz. Y tristemente muchos de estos padres que pasan por estas situaciones tan difíciles no quieren ni pensarlo. Lloran, sufren por muchos años, pidiéndole a Dios que tenga misericordia
con sus hijos, que les dé la oportunidad de conocerlo a Él y que puedan cambiar su vida. Cuando alguno de estos padres logra ver a uno de sus hijos regresando al redil, es como este pastor que va y encuentra a su hijo o a su oveja y reúne a todo el mundo y le dice: mi hijo se ha convertido, está yendo a la iglesia. Muchas veces me dicen eso: pastor, usted sabe que mi hijo se bautizó, o mi hijo entró en un seminario, o mi hija está sirviendo al Señor. Qué gozo tiene un padre cuando vemos que nuestros hijos se entregan a Jesucristo. Si alguno de ustedes es un padre que está sufriendo porque alguno de sus hijos no está en los caminos del Señor, no pierda ni la fe, ni la paciencia, ni la esperanza. Todos nosotros sabemos que cuando pasan los años, tomamos cierta sabiduría que no viene ni con la universidad, ni con los libros. Hay una sabiduría que la da la vida. Y cuando uno está en Cristo, es una sabiduría divina, que lo da la palabra de Dios, que lo da la experiencia. Así que el Señor Jesucristo lloró mirando a Jerusalén, y allí dice esas palabras: oh, si tú supieras, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz. Dice más, dice: ¿por qué? Pero ahora está encubierto tus ojos. Ellos no podían imaginarse la verdad del por qué Jesús estaba entrando allí. Los ramos y la gritería y el gozo, todo eso era pensando que él era el descendiente de David, que era cierto, pero que venía a restablecer el reino de David, que no era verdad. Él no venía a restablecer el reino de David. Él venía a restablecer el reino de Dios en los corazones de los seres humanos. Así que, pero después hay dos eventos más que quiero compartir con ustedes. Uno es muy conocido, el evento de la purificación del templo. Quizás aquí ya estamos viendo un poco cosas que estaban subyacentes en el ataque que Jesús le hace a Jerusalén. Tenía que transformar a su mismo pueblo. La adoración se había corrompido. El templo, que se suponía que era un lugar de oración y de servicio, se había convertido en un mercado. Y entonces en Mateo capítulo 21, versículos 12 y 13, dice que allí, cuando él entra en la entrada triunfal, dice: entró Jesús en el templo de Dios y con la autoridad que él tenía echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo: escrito está, mi casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Esta historia está en relación con la entrada triunfal de Jesús. Es su templo. Jesús viene al templo a purificar el templo, y allí dice: mi casa. Mi queridos hermanos, el templo no es tu templo, es la casa de Dios, la casa del Dios viviente. Y es bueno que tú lo sientas como tuyo, yo lo siento como mío. Yo no tengo, estamos alquilados en otro lugar, pero aquellos que tienen un templo es una bendición. Qué sabroso es poder tener un templo. Lo anhelamos. No te envidiamos a los pastores, a las iglesias que tienen su templo, pero ay, qué rico sería poder tener un templo donde nosotros pudiéramos reunirnos cuando quisiéramos, tener los programas a la hora que quisiéramos, tener programas especiales de oración, todas esas cosas. El pueblo de Dios amaba su templo. Andando los años, vieron su templo destruido, por lo menos 2 veces. Este mismo templo que estaba entrando Jesús. En el año 70, unos años más tarde, las huestes, los ejércitos romanos, capitaneados por Tito, el hijo del emperador Vespasiano, entrarían a Jerusalén, arrasarían la ciudad, destruirían aquel templo hermoso que primero, en tiempos de Esdras, empezaron a construir. Después Herodes el Grande, para congraciarse con los judíos, continuó. Aquel templo sería destruido. El Señor Jesucristo estaba dándole una oportunidad a su pueblo para que reaccionaran. Mi casa es casa de oración, no es casa de venta, ni de mercado, ni de llevar aguacates para venderlo
Si llevas algo, compártelo con gozo con tus hermanos, pero no es una casa de mercado, mi querido hermano. Hay lugares y hay iglesias que hemos visto, hemos conocido, lugares donde lo menos que se hace es adorar al Señor. Espero que tu iglesia sea una iglesia que ame a Dios, tus pastores, tus hermanos sean gente que amen al Señor y que el Señor no tenga que tomar un látigo para echar fuera a los cambistas, ni a ti ni a mí. Y el otro evento también relacionado con la entrada triunfal es la maldición de la higuera estéril. Esto es todo un poema, mis hermanos. La higuera era símbolo de Israel. Y dice la Biblia en Mateo 21, 19, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas, solo hojas. Esto es simbólico, mi hermano. Hay gente que aparenta. ¿Se recuerda cuando le dijo Jesús a los fariseos que estaban por fuera muy bonitos, pero por dentro estaban llenos de huesos de muertos? Sepulcros blanqueados, le dijo. Es para pensar, mis hermanos. Es un momento y una historia relacionada con la entrada triunfal que es para que el pueblo de Dios piense: ¿eres una higuera llena de hojas? O Jesús, si mete la mano en tu vida, va a encontrar frutos. Los frutos del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. ¿Estás produciendo frutos dignos de arrepentimiento? ¿O solamente eres un cristianazo, eso, lleno de hojas? De lejos se ve un gran cristiano, pero delante de Dios no tiene frutos. Te invito a que en este tiempo, esta historia te haga pensar. Pídeselo a Dios. El Señor le da fruto, el Espíritu le da fruto a todos sus hijos. Así que no seas una higuera sin frutos, una higuera llena de frutos dignos de arrepentimiento. Un observador que no sepa el motivo de la venida de Jesús al mundo pensará que no hubo victoria en Jerusalén, pero hubo muchas victorias aisladas. Toda la semana está llena de enseñanzas que nunca antes fueron, y veremos algunas de ellas el miércoles. Les invito a estar con nosotros. Hay una victoria grandiosa cuando entendemos y comprendemos el propósito venciendo que Jesús tuvo de todas las adversidades en su vida para llegar hasta la cruz. Quien le ponía adversidades para no llegar a la cruz era el diablo. Sorpréndese eso. El diablo quiso comprarlo, el diablo usó a sus mejores amigos, y lo cierto es que él tenía que ir hasta la cruz. Su valor, su amor por ti y por mí lo llevó a la cruz. Así que, mi querido hermano, Dios está llamando, Dios nos está recordando a ser un instrumento suyo hoy, luz en un mundo oscuro, sal de una tierra insípida. Necesitamos que alguien vaya en nombre del Señor junto con nosotros a cumplir la gran comisión. Juan 11:27 habla de la nueva vida en Cristo. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Hay que poner paz y fe en los corazones sin fe y sin paz. Sembrar el Evangelio, el poder necesario para transformar una vida, según Pablo está en Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Él había sido un perseguidor, él había sido un hombre que no amaba a los cristianos, ni respetaba a Jesucristo, y un día en el camino de Damasco el Señor lo encontró, y a partir de ese momento él creyó en el poder transformador del Evangelio. A través de toda nuestra vida pastoral hemos visto ese poder transformador. Hemos visto tantas personas que llegaron a la iglesia totalmente perdidos, y andando el tiempo se convirtieron en instrumentos de Dios. Así que la conclusión está ahí. Ramos que le vas a poner al Señor en tu vida. Ramos, trapos, o le vas a poner la vida. El símbolo de los ramos era el símbolo de reconocer la victoria. Reconocer la victoria de Cristo dándole tu vida.
El carácter de los que tiraban los ramos y las ramas delante de Jesús no era bueno. Ese mismo grupo, 5 días más tarde, decían, crucifícale, crucifícale. Cambiaron rápido. Sus expectativas los llevó a hacer eso. Es posible que después algunos lloraban. Su error, el error de muchos, de abandonar el Evangelio, de no aceptarlo cuando debían aceptarlo. Algunos un día lloran y dicen, si yo hubiese sabido lo que era para mi paz. Pensando en Jerusalén, ¿no? En aquellos de Jerusalén que se convirtieron. Si yo hubiera sabido, ¿qué le darás al Señor? ¿Qué le darás? ¿Le darás solo ramos? Te invito a darle tu vida. Dale tu corazón y dile, Señor, mi vida la pongo a tus pies. Tómala, es tuya. Te recibo como mi Señor y mi Salvador. Es la hora de que nos dé un mensaje a nosotros, los cristianos también, esta entrada triunfal de Jesús. Hazte cargo que tu vida es un templo santo en el Señor, es lo que enseña Pablo. El Espíritu Santo lo convirtió en un templo. Tu vida, tu corazón es un templo donde habita Jehová Dios. Estás dándole a Él el reconocimiento en tu vida. Estás dándole a Él la dirección de ese templo. Te invito a que reflexiones sobre eso en este momento. Si hay alguno que tiene un hijo perdido, oramos por usted para que el Señor le dé la fuerza y la fe. Si tú que me estás oyendo eres un hijo descarriado que ha llenado su vida de cosas que no le sirven al Señor, arrepiéntete. Cristo te ama, es como ese pastor buscando la oveja, es como ese padre buscando ese hijo. Arrepiéntete, entrégate a Él. Y si tú eres un hermano fiel, te invito a que pongas tus oraciones y tu vida para apoyar todo lo bueno que hay en este mundo a favor de las almas que están sufriendo. Esta es la hora tuya y mía, mi hermano. Es la hora de tomar el liderazgo. Es la hora de tomar el mensaje de la palabra de Dios, la Biblia. No para guardarla, sino para amarla, para servirla y para servir a Dios. Te invitamos. Que Dios te bendiga. Es nuestro deseo en oración. Te esperamos el miércoles, también el viernes en el sermón de las 7 palabras y en la resurrección de Cristo el lunes, el domingo. Querido hermano, Dios te bendiga y te dé fuerza, que te proteja en medio de todos estos peligros, que proteja a los tuyos. Que Dios nos bendiga a todos. Oremos. Padre amado, nosotros te damos gracias porque un día te dignaste a entrar en nuestro mundo y tu Hijo Jesucristo vino y tocó esta tierra perdida y se humilló y llegó hasta la cruz. Ayúdanos, Señor, que nuestra vida sea un templo, que tú puedas morar en nuestras vidas, que nuestras vidas te agraden y que nosotros podamos ser instrumentos tuyos en esta historia que en estos momentos es oscura. Oramos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, hermano.